Hola chicos, bueno, ustedes saben que la otra vez nosotros estuvimos viendo todo sobre permutaciones, que es parte de la combinatoria. Y ahora vamos a ver todo sobre las variaciones. Y lo vamos a comparar con lo que sabemos de permutaciones. Por un lado, nosotros sabemos de permutaciones que la cantidad de elementos y la de lugares es la misma. Otra cosa que sabemos es que el orden es importante. Tan importante es el orden que en realidad cuando yo armo conjuntos con los elementos, dos conjuntos son distintos si tienen los elementos en distinto orden. Justamente eso es lo que distingue a dos conjuntos distintos de permutaciones, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo números, que tengo el 7, el 8 y el 9 y tengo que formar números de 3 cifras, lo que puedo hacer es cambiar de orden los elementos. 789, 897, 978 y así sucesivamente. Lo único que hago son siempre los mismos elementos, porque la cantidad de elementos y la cantidad de lugares es la misma, y lo único que varía es justamente el orden. En las variaciones vamos a tener que el orden también es importante. Es decir, dos conjuntos con los elementos en distinto orden son distintos los conjuntos. Pero acá tenemos algo más, como la cantidad de elementos no es la misma que la cantidad de lugares. Entonces, dos conjuntos pueden ser distintos también porque cambian los elementos. Ahora vamos a ver algún ejemplo para darnos una idea de lo que les quiero decir. Pero en definitiva, lo que sí quiero que les quede claro es que la forma de pensar las permutaciones y la forma de pensar las variaciones es la misma. La única diferencia es que en las permutaciones tengo solamente, lo único que cambia es el orden, porque tengo la misma cantidad de lugares que de elementos. Y en las variaciones puede haber también un cambio de elementos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, yo puedo tener más elementos que lugares. Entonces no voy a utilizar todos los elementos a la vez. Si cambio el orden, me cambia el conjunto, pero también puedo incorporar elementos nuevos y cambiar algunos de los que tengo por los que todavía no utilicé, y eso también va a hacer que haya mayor cantidad de posibilidades. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo que serían las variaciones sin repetición. En las variaciones sin repetición, es decir, donde los elementos no se pueden repetir. Vieron que nosotros con permutaciones vimos los dos tipos, permutaciones con repetición y permutaciones sin repetición, por lo menos en los ejercicios. El tema ahora es cómo vamos a ver lo mismo, pero con las variaciones. Para eso vamos a ver ejemplos. Me dicen, ¿cuántos números de 3 cifras distintas, porque justamente no se pueden repetir, se pueden formar con los dígitos 1, 2, 4, 5, 8 y 9. Bien, entonces, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2, 4, 5, 8 y 9? Si bien nosotros tenemos números de 3 cifras, no tenemos 3 dígitos nada más para elegir entre ellos. Tenemos mucho más. En este caso tenemos 6. Podrían haber sido 4, podrían haber sido 5, podrían haber sido 8. Podrían haber sido todos los dígitos que conocemos, del 0 al 9. En este caso son 6, pero vemos que la cantidad de lugares y la cantidad de cifras, de dígitos que tengo para elegir, obviamente no es la misma. Yo tengo 3 lugares para acomodar 6 dígitos. Entonces, esta es la diferencia entre las variaciones y las permutaciones, que el número de lugares y el número de elementos no es la misma.
pero todo el razonamiento es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, yo tengo entonces, voy a formar números de 3 cifras. Entonces voy a tener 3 lugares para poder anotarlos. Para el primer lugar, las cifras no se pueden repetir. ¿Cuántas posibilidades tengo para llenar este lugar? Bueno, como este lugar puede estar llenado con el 1, con el 2, con el 4, con el 5, con el 8 o con el 9, yo en general tengo para llenarlo 6 posibilidades distintas. Cualquiera de los 6 dígitos que tengo para usar pueden ir en el primer casillero. Ahora, como las cifras no se pueden repetir, si yo ya puse un número cualquiera haya sido, ese ya no lo puedo utilizar en los casilleros siguientes. Entonces, para el próximo ya no voy a tener 6 posibilidades. Voy a tener solamente 5. Y cuando ya utilicé una cifra para el primer casillero y otra distinta para el segundo casillero, y ninguna de las dos las voy a poder volver a usar, para el tercer casillero solamente voy a tener 4 posibilidades. Entonces, ¿cómo voy a obtener la cantidad de 3 cifras, la cantidad de números de 3 cifras que puedo formar con todos estos dígitos? Multiplicando igual que antes, 6 por 5, 30, por 4, 120. Es decir, que yo puedo formar 120 números distintos de 3 cifras que no se repitan con estos dígitos que me estaban pidiendo recién. Y si yo quiero, en este caso, por ejemplo, si a mí me hubieran pedido 3 cifras que sí se pudieran repetir, es decir, las variaciones con repetición, pero el mismo ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras? Lo que pasa es que obviamos decir distintas, porque ahora no es una condición que sean distintas, pueden ser iguales, por eso no hago ningún hincapié en ninguna palabra. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras en general se pueden formar con los dígitos? Y vamos a poner los mismos: 1, 2, 4, 5, 8 y 9. Los mismos dígitos de hoy, pero ahora que se puedan repetir. ¿Y cómo podríamos hacer? Bueno, entonces yo tengo que pensarlo exactamente de la misma manera que pensábamos incluso en las permutaciones. Voy a tener 3 casilleros, que son las 3 cifras del número, y lo voy a llenar con la cantidad de posibilidades. ¿Cuántas posibilidades voy a tener para rellenar la primera cifra? Todas, es decir, las 6 posibilidades. Pero como las cifras se pueden repetir, para llenar el segundo casillero vuelvo a tener las mismas 6 posibilidades, porque puedo inclusive usar el número que acabo de escribir. Por lo tanto, vuelven a ser 6 posibilidades. Y para la otra vez 6. Es decir, que en este caso no hago distinción de cifras y me sirven todas para cada casillero. Entonces, bueno, tengo 6 por 6, 36, por 6, 216. En este caso, entonces, aumentó porque las cifras se pueden repetir y puedo obtener 216 números de 3 cifras si estas se pueden repetir. Bien, hasta acá entonces los dejo por ahora, así pueden seguir practicando y en el próximo encuentro vamos a ver entonces las combinaciones.